confesar esas verdades, esas realidades tan profundas, Señor, de que tu gracia es mayor a nuestras faltas, tu gracia es mayor a nuestros pecados, tu gracia es mayor a nuestros errores. Que anhelamos, Señor, que podamos meditar en tu palabra día y noche, y oramos, Señor, que tú nos mantengas firmes, arraigados en ti, Jesús. Que seamos como ese árbol plantado junto a aguas, oh Dios, que su raíz es profunda, se alimenta, su hoja no cae, da su fruto en su tiempo, Señor, y todo lo que hace prospera. No estamos hablando, Señor, de una prosperidad material, aunque tú pudieras tener a bien otorgárnosla, Señor, pero queremos estar firmes y arraigados en ti. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que han estado quebrantados de salud en muchos sentidos. Oramos, Señor, de manera especial por Maridis, para que tú puedas retornar su salud a su cuerpo, Dios. Obra a través de los médicos, de las enfermeras, de los medicamentos que en este momento quizá le estén aplicando, Señor, para que tú fortalezcas su cuerpo, Señor, según tu voluntad. Oramos por Dubán, para que él pueda ser un instrumento útil en tus manos para nuestros hermanos de Valencia. Oramos, Señor, por aquellos que quizá durante esta semana pudieron descansar en acción de gracias, pero también oramos por los que estuvieron trabajando arduamente para que otros pudieran gozar de beneficios, de servicios, de productos, oh Dios, que eran esenciales para su familia, para su casa. Oramos para que tú les des descanso, Señor. Oramos, Señor, por las actividades de este año, por la reunión de las mujeres, por el ayuno. Oramos por la conferencia que ya casi se aproxima. Oramos por el retiro de parejas, Señor. Oramos, Señor, por las actividades de fin de año, que aunque creemos que están muy lejos, Señor, ya vamos a iniciar. Oh Dios, estamos a puertas de terminar este primer semestre. El tiempo corre y queremos ser eficaces, eficientes, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Queremos honrarte y glorificarte, Señor. En tus manos presentamos todo ello para que tú proveas lo necesario, los recursos, las personas. Señor, oramos, Señor, para que en este momento tú puedas orar y hablar a nuestro corazón. Abre nuestra mente para comprender tu palabra y en todo podamos ser edificados, santificados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ubicarnos, por favor, en Josué, capítulo 24. Yo tenía la intención de que pudiera predicar este capítulo en 2 secciones, pero al final creo que va a ser una sola. Y he titulado este sermón El Evangelio según Josué. El Evangelio según Josué. A manera de introducción, algunos han entendido o tienen la idea de que cuando se habla del Evangelio se habla de Jesús. Y efectivamente es verdad. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo. Pero a lo que me refiero cuando digo que muchos cuando piensan en el Evangelio piensan que es hablar de Jesús, pareciera que el Evangelio solamente se limita al Nuevo Testamento. Es decir, el Evangelio es todo lo que pasa cuando vino Jesús y después de Jesús. Resulta que antes de Jesús, antes de Cristo en el Antiguo Testamento, todo el Evangelio estaba revelado, todo el Evangelio estaba dicho. Probablemente no tan claro como está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento está claramente expuesto la verdad y la esperanza del Evangelio. No quiero simplemente decir el Evangelio sin dar una breve definición del Evangelio para no asumir que sabemos qué es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, amados hermanos, estamos hablando de lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo para darnos vida eterna. Cristo se encarnó, vivió una vida perfecta, conforme a la ley, una vida que nosotros no podíamos cumplir porque éramos pecadores, porque somos pecadores, porque por mucho que intentamos vivir una vida santa, justa y piadosa, no podemos. No damos en el blanco, no damos en el objetivo a la hora de vivir conforme a la voluntad de Dios.
Dios nos dio una ley para que nosotros viviéramos conforme a ella. Sin embargo, nosotros no somos capaces, no tenemos el poder de vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón no alcanzamos la gloria del Señor y hay una brecha de separación entre Dios y nosotros. Porque somos pecadores, porque no cumplimos a cabalidad la ley. Sin embargo, el Señor en su gracia y misericordia envía a su Hijo Jesús, lo que hoy en Semana Santa muchas personas vieron hasta la saciedad. Envía a su Hijo Jesús a que se encarne y pueda vivir esa vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir. Una vida que cumple perfectamente la ley. Jesús nunca mintió, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca se airó de manera pecaminosa, nunca tuvo un pensamiento lascivo o lujurioso, nunca se robó un peso. Jesús siempre honró perfectamente a sus padres. Jesús honró perfectamente a sus autoridades. Jesús pagó todos los impuestos que tenía que pagar. Jesús se levantó temprano. Jesús obedeció perfectamente todo lo que nosotros nunca habíamos podido obedecer. Sin embargo, a pesar de su obediencia, Él fue condenado a la cruz y murió. ¿Y por qué si Jesús cumplió perfectamente la ley, murió? Porque en la cruz del Calvario Jesús estaba cargando nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestros adulterios, nuestras lujurias, nuestros robos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras desobediencias, nuestras faltas de compromiso, nuestras inconsistencias, nuestras infidelidades, nuestras deslealtades, nuestros robos, nuestras deshonras a nuestros padres, nuestras codicias, nuestras idolatrías. Todas ellas Cristo las estaba cargando en la cruz del Calvario. Cristo entonces vivió la vida que nosotros nunca podíamos vivir, pero Él también sufrió la muerte que nosotros a causa del pecado teníamos que sufrir. Para que nosotros hoy, si creemos en su nombre, si nos arrepentimos de nuestros pecados, podamos tener vida eterna. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Dice la Biblia que el Señor no iba a permitir que Cristo viera corrupción. Él no iba a permanecer en la tumba precisamente porque Él no había cometido pecado. Nosotros morimos. Y aun cuando resucitáramos inmediatamente, como le sucedió a Lázaro, Lázaro tenía que volver a morir. Porque Él resucitó y volvió a pecar. Cristo resucitó y nunca más volvió a morir. Ascendió a los cielos y hoy manda a todos a que nos arrepintamos de nuestros pecados y que creamos ese evangelio. Eso es una buena noticia, porque nosotros que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo, hoy podemos cantar: su gracia es mayor. ¡Qué amor! Grande, profundo, inmenso, que incluso quizá nosotros no pudiéramos entender a cabalidad. Es su amor para con nosotros. Cada uno de ustedes ha sido objeto de la gracia del Señor. Dios les ha salvado, les ha redimido, les ha comprado a precio de sangre, para que hoy nosotros podamos glorificarle y obedecerle con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda el alma. A las personas que no han creído, hoy Dios les dice: arrepiéntanse de sus pecados, denle la vuelta a esa vida que llevan y entréguenle su vida al Señor. Crean que Él vivió la vida que no podías vivir. Cree que Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Cree que Él murió, que Él resucitó. Y si tú crees y te arrepientes, tendrás vida. Aunque tú mueras, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tú mueras hoy, vas a vivir. Aunque la muerte nos encuentre hoy, no moriremos, sino que dormiremos, esperando nuestra resurrección a la glorificación. Ese es el evangelio.
Probablemente así de claro está en el Nuevo Testamento. Pero también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Claramente en muchos pasajes, toda la Escritura apunta a nuestro Señor Jesucristo. Con una metáfora, con una ilustración, con un símil. De alguna manera el Señor nos está diciendo, revelando el Evangelio. Los teólogos tienen un dicho: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Muchas cosas del Antiguo Testamento las podemos ahora entender en mucha mayor profundidad por la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero también podemos ver cosas del Nuevo Testamento en el Antiguo. Uno de esos textos es Josué capítulo 24. En Josué capítulo 24, ustedes van a ver cómo la estructura esencial del Evangelio está expuesta en este capítulo. Entonces Josué, versículo 1 de Josué 24, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y ellos se presentaron delante del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes, los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas, que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas, de viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales de delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué: quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem.
Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra ustedes, para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su edad. Hermanos, ¿por qué este capítulo tiene la estructura de lo que es el Evangelio? Como les mencioné al principio, el Evangelio se trata no de lo que nosotros hacemos para salvarnos, sino de lo que Dios hizo para darnos salvación. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Qué hizo Cristo? Vivió. ¿Qué más hizo? Fue crucificado, fue sepultado, resucitó. Toda la obra de salvación, todo lo necesario para la redención, lo hizo Dios. Lo hizo el Señor. En Josué capítulo 24, del versículo 1 al 13, nosotros tenemos un recuento de qué fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. En primer lugar, mire lo que habla de nuestra vieja manera de vivir en el versículo 2. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a otros dioses. Esa era donde habitaba Abraham, donde era la familia de Abraham. Sus padres, sus abuelos, tatarabuelos servían a otros dioses, dioses paganos. Esa era su antigua manera de vivir. Sin embargo, verso 3, entonces tomé a Abraham. Dios escogió a su voluntad a Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios. Abraham no estaba sirviéndole al Señor. Abraham era como cualquier otro mortal sirviendo a los dioses paganos, como cualquier otro pagano. Pero el Señor lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque Abraham era una persona justa, porque Abraham era una persona servicial, obediente al Señor. No, Abraham era un idólatra. Y aún después de que el Señor lo escoge, Abraham es un mentiroso. Isaac es un mentiroso. Y Jacob es un mentiroso. Y sin embargo, el Señor lo escoge para ser suyo, según su voluntad. Versículos 3 y 4. Y lo multiplica, le da a Isaac. A Isaac le dio a Jacob y a Saúl, y ustedes van siguiendo esa historia, cómo ellos van poco a poco multiplicándose, en cumplimiento de la promesa pactual que Dios le había hecho a Abraham. Jacob y su descendencia descienden a Egipto, conocen la historia, se levanta un faraón que no conoce a José, a su familia, y entonces los esclavizan. Y el pueblo empieza a clamar al Señor por liberación. Una promesa que Dios había hecho 400 años antes a Abraham. Y el Señor entonces los libera. Versículos 5 al 7. Envía a Moisés y Aarón. Herí con plaga a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Noten ustedes que el autor de todo esto es el Señor. Dios toma a Abraham. Dios le da a Isaac. Dios le da a Jacob, a Saúl. A Jacob le da a sus hijos, desciendan allá. Él es quien los hiere. A Egipto, Él es quien los saca. Egipto los persigue, llegan al Mar Rojo, pero Dios los mata a ellos mientras los persigue. Dios siendo autor de todo lo que el pueblo de Israel está recibiendo. La vida de ellos, su liberación no dependía de ellos. No dependía de su fuerza. Egipto fue detrás de ellos con caballería, con carros. Israel no tenía nada. No tenía armas, no tenía jabalinas, no tenía espada. Pero el Señor peleó por ellos. Versículo 8, yo los destruí delante de ustedes. Pero después ingresaron al otro lado del Jordán con Moisés. Estaban los moabitas. Y ahí es cuando Rubén dice, nosotros nos quedamos acá, y hubo unos reyes que pelearon contra ellos y el Señor peleó por ellos y los destruyeron también.
Uno de estos reyes manda a buscar a Balaam para que los maldiga y entonces Israel pierda la batalla, pero el Señor hizo que él, en vez de maldecir, bendijera a Israel. Otra vez, versículo 10, y los libré de su mano. Otra vez Dios obrando, Dios actuando. Versículo 11, pasaron el Jordán, llegaron a Jericó, Ai, todas esas ciudades, los amorreos, fereceos, todos ellos lucharon contra ustedes, pero termina el Señor diciendo, pero yo los entregué en sus manos. Y enfatiza el versículo siguiente, yo les envié avispas. Algunos entienden que eran avispas literales, pero realmente hay otra traducción para esa palabra, y eso pudiera significar como una especie de terror. Y ese terror hacía que estas personas huyeran cuando se enfrentaban a Israel. Juan Luis Guerra toma esto y hace una canción que se llama Las Avispas, ¿verdad? Pero no porque fueran avispas literales, ¿sí? Sino era como una especie de terror que hacía que las personas, como cuando a uno lo pican las avispas, uno salga corriendo. Y el Señor los liberta. Ellos los expulsaron. Ahora el versículo 12 dice, entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos delante de ustedes. Observe, pero no fue por su espada ni por su arco. Otra vez. No fue por su capacidad, no fue por su poder, no fue por sus armas. Si esto pasara en este tiempo, yo creo que aquí diría, no eran por sus AK-47, ni por sus R-15, ni por sus ametralladoras, ni por sus lanzagranadas, ni por su defensa antiaérea. No, fue por mi mano, fue por mi poder. Versículo 13, y les di a ustedes esta tierra. Una tierra que ustedes no trabajaron, una tierra, una ciudad que ustedes no construyeron y están siendo beneficiados de unos cultivos que ustedes no plantaron. Ustedes no hicieron nada. Nosotros vimos en pasajes, en Números, en Deuteronomios, que el Señor les enfatiza, no es por causa de su justicia, no es por causa de su obediencia que yo les entrego esta tierra. No es por causa de su fuerza, porque ustedes son el pueblo más pequeño que hay en comparación con los demás pueblos. No es por su ejército, porque ustedes ni siquiera tienen ejército. Es a causa del pecado de esas naciones, pero también es a causa de mi amor hacia ustedes, de mi misericordia con ustedes. Eso es lo que el Señor hizo para que nosotros tuviéramos estos beneficios. Eso fue lo que Él hizo para que ellos hoy se encontraran en el lugar donde están. Y eso se recuerda mucho de lo que nosotros éramos antes. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Tito capítulo 3, verso 3 al 7. Porque nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, observe, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia.
Eso es lo mismo que le está pasando a Israel. No fue por sus obras, no fue por su fuerza. No, Dios lo hizo todo para que nosotros hoy pudiéramos gozar y ser bendecidos con su salvación. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Perdidos. ¿Por qué? Entre los 10,000 millones de gente que hay en el planeta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué a pesar de que al vecino se le dice, se le invita, se le predica una y otra vez? No, pero a ti sí. Dios tuvo misericordia de ti. Dios te dio gracia a ti. Dios estuvo ahí contigo. Mis hermanos, si ustedes van a dar testimonio acerca del Evangelio, no digan: yo en mi corazón propuse ir al Señor y buscarlo, y lo encontré, y por eso hoy soy salvo. El Señor no estaba perdido. El Señor no estaba por allá en una cueva. Oh, Señor, te encontré, ¿cómo estás? Oye, ¿tan perdido tú? Te estaba buscando hace rato, ven, dame mi vida. El perdido era yo, el muerto era yo, el que estaba en oscuridad era yo, el que estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo era yo, el que era esclavo era yo, no Él. Y Él vino a buscarme a mí, dejando su gloria, por amor, por su gracia, por su misericordia. Esto fue lo que hizo el Señor. Ahora, ¿para qué lo hizo? Él viene, nos salva, los introduce a la tierra, y ahora, ¿para qué? Verso 14 y 15. Ahora pues, todo se puede resumir en esto. Ahora pues, en virtud de todo lo que el Señor ha hecho con ustedes, de todo lo que les ha dado, de todos los beneficios que ustedes han gozado por su misericordia, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Aquí no dice: ahora pues, mujeres, usen falda y quítense el maquillaje. Ahora pues, ahorita les toca luchar por su salvación. Ahora pues, hagan esto y esto, para ver si al final, cuando se mueren, a ver si Dios les da el premio de la vida eterna. No. Ya ellos están en la tierra. Ya ellos tienen sus ciudades. Ya están repartidas las tribus. Ya todo lo recibieron. Su responsabilidad, su respuesta, la demanda que nos hace Dios de nosotros en virtud de lo que Él hizo es: teman al Señor y sírvanle. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor, amados hermanos, es una conciencia intencional, presente, de que Dios está presente, valga la redundancia, en todo lugar donde yo estoy. Y en virtud de su presencia, en virtud de que vivo delante del rostro de Dios todo el tiempo, mi corazón busca reverenciarle, obedecerle a causa de lo que Él hizo por mí. Tengo la posibilidad de robarme 50,000 pesos, pero yo veo a Dios ahí. Dios me salvó de esto. No es posible que yo responda así. Temo a su nombre y su temor evita que yo usurpe el dinero de otro. Temo al Señor y huyo de la posibilidad de serle infiel a mi esposa, de serle infiel a mi esposo. Yo temo al Señor y cuido mi boca de proferir mentiras, blasfemias, maledicencias, porque cada palabra que sale de mi boca la estoy diciendo en frente del Dios que me salvó, del Dios que se entregó por mí. Temer al Señor, amados hermanos, incluye respeto, reverencia, honor, honra. Pero hermanos, temer al Señor
también puede implicar miedo, pánico. El mismo miedo que experimentó el pueblo de Israel cuando en Éxodo capítulo 20 el Señor le está dando las tablas a Moisés en el monte Sinaí y hay humo y truenos y fuego cayendo sobre ese monte y el pueblo entra en un terror. Y le dice a Moisés, ya no hable más el Señor con nosotros. Habla tú con él y tú nos dices si nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque para aquel que ha recibido la tierra, para el pueblo de Israel en este momento, Dios ha sido bueno y les ha tratado con benevolencia. Pero más adelante Josué dice que si ustedes abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se volverá a ustedes y les hará daño. Para todo el que ha creído, el Señor es un Dios de amor y misericordia. Pero para aquel que no ha creído, el Señor es fuego consumidor. Y dice el escritor, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y eso debe a nosotros darnos un temor reverente. Nosotros al Señor no le tenemos miedo como para huir de Él. Le tenemos miedo para ir hacia Él y ser protegidos por Él y ser amados por Él. Integridad y fidelidad implica perseverancia por un lado. Vamos a perseverar en el Señor a pesar de las luchas, de las pruebas, de las batallas, de las tentaciones, incluso a pesar de las caídas que vamos a tener como cristianos en pecado después de ser salvos. Porque evidentemente, hermanos, vamos a fallar de muchas maneras. Pero aún en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Juan capítulo 1. O sea que el pecado, por muy doloroso y avergonzante que sea, tampoco es una razón para abandonar al Señor. Porque Él está con brazos abiertos en su gracia para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Vamos a perseverar, vamos a ser fieles al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Pero también vamos a servirle con integridad. La integridad implica que nosotros amamos al Señor y servimos al Señor cuando nadie nos ve. No servimos al Señor para ser vistos de las personas en la iglesia. No servimos al Señor para ser vistos de las personas en nuestro trabajo. Servimos al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros buscamos que en nuestro corazón no digamos malas palabras. Hay cristianos que ven al otro y le quieren decir hasta de qué se va a morir, pero no se lo dicen con su boca, pero en su corazón. Eso es una catarata de maledicencia, de maldiciones, de malos deseos. Eso es lo que eres. Eso es lo que somos. La integridad implica que le amamos desde nuestro corazón, en nuestro interior. Y eso va a producir fruto afuera, un fruto visible. Nosotros debemos ser para luego hacer. Debemos amar al Señor para poderle servir con fidelidad. Amados hermanos, en este texto Josué nos dice maneras prácticas de hacerlo. Versículo 14, parte B: quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Quitar y poner es una expresión, amados hermanos, que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de lo que era nuestra vieja vida y lo que es nuestra nueva vida. En nuestra vieja manera de vivir estábamos habituados a hablar de cierta manera, a frecuentar ciertos lugares, a tener cierto estilo de vida. Pero hoy que somos nuevas criaturas, esas cosas viejas pasan, somos hechos nuevos y ahora me debo despojar de todas esas cosas que están acostumbradas al viejo hombre y vestirme del nuevo hombre. Quiten todas esas cosas, quiten esos dioses.
y teman al Señor, sirvan al Señor. Entonces, cuando venimos al Señor, no solamente debemos dejar de hablar mentiras, sino que debemos hablar la verdad. No solamente debemos dejar de coquetear con otras mujeres, sino que debemos ser intencionales en buscar la fidelidad y exclusividad con nuestra esposa. Nosotros no solo debemos dejar la maledicencia y la gritería y el chisme, sino que debemos bendecir a otros y ocupar nuestro tiempo aprovechándolo al máximo, siendo productivos en las cosas del Señor, en su trabajo, ocupados, no desperdiciando el tiempo como lo hace el mundo. Es nuevo eso. Verso 15, y entonces Josué termina diciendo, y si no les parece bien, escojan hoy. Si van a servir o a los dioses de sus padres o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero Josué dice, independientemente de lo que ustedes hagan, mi casa y yo serviremos al Señor. Este texto ha sido malinterpretado de muchas maneras y pareciera entonces que al final el servicio al Señor o la salvación depende de la escogencia voluntaria de la persona. Pero se nos olvida, amados hermanos, que Josué está diciendo esto, pero ya ellos están en la tierra, ya ellos recibieron lo que Dios hizo por ellos. De manera que esto no es un favor que le está haciendo el pueblo de Israel al Señor. Esto no es una especie de retribución. No, amados hermanos, esto es una demanda que el Señor hace de ellos. Me sirven a mí. Y la respuesta que tienen que decir ellos es sí, Señor. Porque se supone que tienen un corazón nuevo. Para este pueblo las tentaciones en la nueva tierra seguirían vigentes. Todavía habían personas por expulsar. Esas personas todavía servían a esos dioses paganos. Pero el Señor les está diciendo, ya ustedes están aquí, yo voy a estar con ustedes, yo he hecho esto y mientras ustedes mediten en mi ley y me sean fieles, yo seguiré siendo fieles a ustedes. No se preocupen por todo esto, ustedes permanezcan en mí. Mis amados hermanos, nadie puede por sí mismo revivir espiritualmente. Nosotros no vivimos porque un día tomamos la decisión. Si un día que nosotros tomamos la decisión, la causa de nuestra decisión de seguir a Cristo es porque el Espíritu Santo nos abrió la mente y el corazón para seguirlo. Eso es una obra del Señor. Esa debe ser nuestra respuesta. Y lo mismo pasa en el Evangelio. Amados hermanos, lo que acabamos de leer, Tito capítulo 3, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Versículo 8 de Tito capítulo 3, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley. No estamos para eso, hermanos. Estamos para ocuparnos en buenas obras, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es nuestra misión, lo que el Señor demanda de nosotros. Y entonces, ¿cómo responde el pueblo? Versículo 16 en adelante. El pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y aquí hay una confesión de lo que Dios hizo. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto. Él nos sacó de la casa del servidumbre. Él fue el que hizo estas grandes señales delante de nosotros. Él fue el que nos guardó por todo el camino en que anduvimos. Él fue el que nos guardó de entre todos los pueblos por los cuales pasamos. Fue el Señor el que echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en esta tierra. Hay un reconocimiento, amados hermanos, y ese debería ser la marca de nuestro testimonio todo el tiempo.
Fue el Señor el que me rescató, Él fue el que me salvó, Él fue el que me abrió los ojos para yo entender todo esto. Él es el que hace que yo pueda entender la palabra. Él es el que me permite hoy saber que estoy en luz y no en oscuridad. Es Él. Por eso es que a Él se le debe toda la gloria. Se le debe toda la gloria. Pero Josué en el versículo 19 dice, ustedes no podrán servir al Señor. Algunos teólogos dicen, ¿por qué Josué les dice eso? Una de las razones probablemente es que Josué les está diciendo con esto, no confíen en ustedes mismos. Ustedes no podrán servir al Señor porque Él es Dios Santo. Esto es una declaración que debe humillarnos, amados hermanos. Porque aún en nuestra santificación, en este proceso de crecimiento, ni siquiera depende de nosotros. Es Dios obrando en nosotros para nosotros ser cada vez más santos. Si Él no está presente, nunca podremos servirle al Señor. Si no estamos en Cristo, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Deben estar en el Señor, por eso debemos permanecer en Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada pueden hacer ustedes. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Josué aquí está destacando la gracia de Dios por encima de todo, no la dignidad del pueblo. La única esperanza del pueblo de aún permanecer siendo fieles al Señor reside en la gracia y misericordia del Señor. Probablemente Josué también aquí, cuando dice eso, está anunciando lo que va a pasar una generación después en Jueces. Una generación se va a levantar que no conocen absolutamente nada del Señor ni de lo que Él hizo, y todo este pueblo de Israel se va tras los dioses paganos. Probablemente Josué con esto les dice, mire, yo sé que ustedes no van a hacer esto, pero hoy voy a dejar un testimonio público de que ustedes hoy se comprometieron a eso. Y les voy a dejar un testigo contra ustedes, para que el día que eso pase, ninguno tenga una justificación. Y les hace venir y les dice eso, y el pueblo dice, no, serviremos al Señor. Bueno, ustedes son testigos contra sí mismos. Josué probablemente sabe que dependen del Señor, pero al mismo tiempo estas personas van a darle la espalda al Señor, pero aún así los hace comprometerse. Y les hace recordar y renovar el pacto. Y ellos responden, testigos somos. Y él escribe las palabras de la ley, probablemente la última parte de Deuteronomio es Josué quien la está escribiendo. Les recuerda las maldiciones, las bendiciones, les impuso estatutos y ordenanzas. Escribe la ley de Dios y toma una piedra y la coloca debajo de la encina que está junto al santuario del Señor, junto al tabernáculo. Y esta piedra, dice el texto, va a servir de testigo contra nosotros. Dice el texto que la piedra escuchó las palabras, pero eso es una metáfora para decir que esta piedra es testigo. Así como los montones de piedra cuando derrotaron a los reyes, que colocaron montones de piedras, esto era otra vez un memorial, un testigo contra ellos. El día que se olvidaran de la ley, esa piedra estaba ahí como testimonio. Ustedes se comprometieron. Este anillo, amados hermanos, es testimonio, es testigo contra mí y contra mi esposa, de que yo hice un compromiso con ella. Y cuando yo intente desviarme de mi pacto, este anillo va a hablar contra mí. Me va a decir, a ti te pusieron esto en una ceremonia y públicamente dijiste que le ibas a ser fiel hasta que la muerte los separe. Y que yo sepa, ya no está muerta. La cruz, amados hermanos, es testigo contra nosotros. La tumba vacía es testigo contra nosotros.
No hay excusa para absolutamente nadie. Un día vamos a comparecer y ese día no va a haber, es que, ay Señor, ¿qué le dijera? Es que ser cristiano, Señor, esas fiestas del Firu, ay Señor, que era muy duro. ¿Muy duro qué? Hoy un montón de jóvenes no se casan en el mundo, prefieren estar solos. Porque ellos se imaginan la vida con cada mujer que se les aparece enfrente. Y piensan que cuando adquieren un compromiso se están perdiendo de 7,000 posibilidades más. No adquieren compromisos. En los trabajos no mantienen, no. Porque viven la vida del placer, de lo que los produzca felicidad del momento. Y cuando se trata del Señor, el mismo Jesús lo dijo, mire bien. Porque cuando uno va a construir, primero se sienta a ver si tiene todos los materiales, no sea que inicie y queda a la mitad. Si Dios te está llamando a que te arrepientas, oye, es a servirle y a temerle. Es a servirle y a temerle. No para entrar y luego decir, ay, es que no. Dios es testigo. Y por esto, hermanos, esto es una manifestación del Evangelio. Lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios demanda de nosotros en virtud de lo que Él hizo. Él vivió, murió, fue sepultado y resucitó para que nosotros hoy le sirvamos y le temamos con integridad y fidelidad hasta que Él venga y estemos con Él por siempre y para siempre. Este es el Evangelio. Probablemente aquí no vemos literalmente una cruz, pero la misma estructura Dios hace, nosotros respondemos, es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Dios hace, nosotros respondemos. ¿A qué nos llama el Señor? A que nos arrepintamos y podamos servirle. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Es simple, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo mortal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Dejen de mentirse unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Ustedes, como escogidos santos de Dios, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtense unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Versículo 5 de Tito capítulo 3, Él nos salvó no por obras, palabra fiel es esta. Al que causa divisiones después de la primera y segunda manifestación, recházalo. No estamos para dividirnos. No, amados hermanos. Efesios capítulo 4, verso 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre. Miren el lenguaje que hay entre este texto y el texto de Josué. Quiten de medio de ustedes esos dioses. Ok, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Y qué? Vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Enójense, pero no pequen. No dejen pasar el tiempo. Después yo me calmo. Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más. Trabaje con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de usted ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificar, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Algo práctico, hermanos. El Evangelio produce vida nueva en nosotros. Y eso es lo que Josué ahora está hablando con estas personas. Dios hizo esto, despójense de estos dioses y vivan en temor e integridad. Cuando ya Josué termina esto, les deja ese testigo en contra de ellos, los despide cada uno a su heredad. Y básicamente aquí es donde termina la vida de Josué. Yo les decía el sermón anterior, ¿cuáles serían sus últimas palabras si usted estuviera en su lecho de muerte? Las últimas palabras de Josué no fue acerca de las gallinas, del lindero, de la tierra, que mira, estas 3 hectáreas son para fulano, estas 3 hectáreas son para perano. No, sus últimas palabras son: teman al Señor y sírvanle. Si eso es lo que le está diciendo, probablemente, amados hermanos, con nuestros hijos en el lecho de muerte, ¿qué es lo que deberíamos decir? Teman al Señor y sírvanle. Y si eso es lo más importante, no esperemos hasta el lecho de muerte para enseñárselo. Que ellos no perciban en nosotros que para nosotros lo más importante es el dinero, la comodidad y los proyectos. Eso será importante, porque trabajamos y glorificamos al Señor, pero si hay algo que es prioridad para nosotros, es el Señor. Y Josué se encargó de dejarlo claro: mi casa y yo serviremos al Señor. Josué murió, amados hermanos, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Esto es muy importante y lo vamos a ver cuando veamos Jueces. Solamente mientras Josué estuvo vivo, mientras esos 70 ancianos estuvieron vivos y conocían las obras, sirvieron al Señor. Cuando todos ellos murieron, los demás no la conocían, por eso no sirvieron al Señor. ¿Por qué muchos de nuestros hijos al final no sirven al Señor? Porque no conocen al Señor ni las obras que Él hizo. Es nuestra responsabilidad. Murió Eleazar, hijo de Aarón, lo sepultaron en Gibeá de su hijo Finés, que le había sido dada también en la región montañosa de Efraín. Y así termina el libro de Josué. Dios cumplió su promesa y ahora nos demanda a nosotros fidelidad. En Cristo Dios cumplió su promesa y ahora nos demanda fidelidad. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias por instruirnos y enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a temer a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, oh Dios, y temer a tu nombre. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a perseverar en ti, Dios. Ayúdanos a recordar lo que tú hiciste para que nuestro corazón tenga temor de obedecerte, de honrarte. Aquellos que de pronto no han creído en ti, Señor, obra en sus corazones para que ellos puedan ser convencidos de su pecado, pero también convencidos de la esperanza que pueden tener en Cristo. Perdona nuestras infidelidades, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor. Y hoy que recordamos tu resurrección, podamos nosotros recordar nuestro compromiso, Señor, de servirte con integridad y fidelidad hasta el último de nuestros días. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.